Sarabay, feliz data para todas las Marías Padillas que estén viendo este video. Las Marías Padillas somos todas pombagiras muy particulares, ¿sí? Algunos las tenemos por herencia, otros las tenemos por ser en de tierra y otros las tenemos porque tenemos suerte. Seas hombre o seas mujer, si tenés una Padilla sabés que te van a querer y te van a odiar. El 27 de agosto es la data de María Padilla en esta casa, que es una pombagira patrona de la doctrina unificada. Pero hoy vamos a hablar de un asunto que muchos me han preguntado sobre Pombagira, es si Pombagira es capaz de transformar el cuerpo. La respuesta es sí, ¿sí? Es un video interesante, ¿sí? Transformaciones físicas, sino también transformar tu cuerpo como vos quieras, ¿no? Una suerte de bodybuilding espiritual. Títulos. Pombagira es el contexto, ¿sí? Y es lo mismo que expliqué con San la Muerte, Santa Muerte. Mientras que San la Muerte es la muerte en acción, ¿sí? La Santa Muerte, ¿sí? Es el contexto, tiempo y espacio. El tiempo se mueve hacia adelante, da ilusión de movimiento, ¿no? El tiempo otorga eso, ilusión de movimiento dentro de un espacio, tiempo y espacio. San la Muerte, Santa Muerte, tiempo y espacio. Eshu, Pombagira. Eshu es el movimiento, Pombagira es el contexto que produce ese movimiento. Ejemplo que siempre ponemos: si Eshu son los 11 jugadores en un equipo de fútbol, 11 jugadores contra 11 jugadores, si son los 22 jugadores y todos los componentes de un juego de fútbol o de cualquier otra disciplina, no importa, puede ser otra disciplina que te guste a ti, ¿sí? Básquet, hockey, lo que sea, hay un conjunto de reglas. Bueno, Eshu es esos jugadores jugando y Pombagira es la cancha. Pombagira brinda las posibilidades y las situaciones en la vida para que vos puedas realizar movimientos de transformación de tu vida. Y ahora viene la parte interesante del asunto de Eshu. De hecho, el mayoral, cuando se desdobla a sí mismo por primera vez, se desdobla en mujer. Algunos van a discutir que primero fue Lucifer, Astaró, Belcebú, ¿sí? En la doctrina unificada, el sistema del mayoral tiene 4 tridentes: 2 machos y 2 hembras, ¿ok? En otras leyes de Quimbanda no es así, es el clásico Lucifer, Astaró, Belcebú y para de contar. La diferencia está en que Pombagira, María Padilla, sería el término genérico para definir a la primer Pombagira. Ese aspecto todo femenino del mayoral, el primer Eshu, el increado. Como Setesh, porque Eshu no lo creó nadie, ¿sí? Y en la ley de Fa está bien, hay una cuestión obviamente de interpretación, pero Tumare dijo, la gente de la regla de Ocha no me deje mentir, yo no creé a Eshu. Y estamos hablando de Eshu como mujer, la primer Eshu. Eso es Pombagira. Todos nacemos con un Eshu y una Pombagira. Ahora, qué mejor que aprender a trabajar con la Pombagira propia. Pero esto no es Quimbanda. En la doctrina unificada se cultúa a Eshu y a Pombagira. Hacer desenvolvimiento de Eshu a nivel espírita, incorporación, fechamiento y todas las obligaciones que tiene la nación de Quimbanda, sí, el tataleo no me va a dejar mentir, significa que hay un conjunto de reglas que la ley de Eshu tiene para todas las casas, que es común a todas las casas, sin importar las diferencias, porque las diferencias son de metodología o de Sheito. Cada casa tiene su Aye y cada casa tiene su Eshu, aunque Eshu no tenga casa. Entonces, cuando hablamos de Eshu, para la gente antillana y del norte de Sudamérica, estoy hablando de Echu, de Alubaya, el primer orillá, el orillá mayor. Sin él no me entra ni pasa nada. De aquel lado le llamarán el Ekbará, o Alakbará, o Bará. De este lado le decimos Eshu. El que piense que Echu es un orillá, está equivocado. Es anterior a los orillás. Pero si piensa que no lo es, también está equivocado porque es el orillá mayor. Pero hay una contradicción. Bueno, Eshu es eso. ¿Qué hace Pombagira? Produce situaciones que traen los resultados que vos buscás cuando pedís un trabajo con Pombagira, por ejemplo, para atraer a un hombre. Ejemplo, Pablo, necesito un ejemplo. Vos le querés hacer amarre a una pareja que tiene una mala época y le querés hacer un amarre para atracción sexual. No te da bola tu novio, ni 5 de huevo te da. No le encontraste nada raro en el teléfono, no lo viste con costumbres diferentes. No pasa nada. Está todo bien. Si no te engaña con nadie, ya lo tenés confirmado hasta con Macumba, que no te engaña con nadie. Pero está fría la persona, entonces tenés que hacerle un amarre. ¿Para qué? Para calentar el ambiente. Entonces vos le pedís a Pombagira, por favor, hacé que mi marido esté conmigo más. Voy a ser fino, ¿sí? No voy a decir nada fuera de lugar. Ya bastante fuera de lugar digo otras cosas sin decirme las palabras. Entonces, mire, mi marido no me atiende, no está atendiendo mis necesidades íntimas. Ahí está, ahí queda elegante, ¿sí?
Entonces dice, señora Pomballera, por favor, haga que mi marido satisfaga mis necesidades íntimas y yo las de él. No, honestamente, porque yo lo amo mucho. Entonces la Pomballera le hace la ofrenda, todo lo que biribiri, que hay que hacer, que no te puedo decir, olvídate que te lo voy a decir, y hace el pedido. La Pomballera le dice concedido. Se hace una mancia y se ve que dice que sí o que no, sí, está concedido o está denegado. Pero vamos a suponer que está concedido. 21 días. 3 semanas. El tipo en 3 semanas te echa un fuego. Así nomás. El tipo en 3 semanas vuelve apasionadamente a tu lecho de amor. Pero en el proceso, el chabón se torció un pie, ¿sí? Se esguinzó una vieja herida cuando era chico. Eso le trajo un recuerdo de la niñez que le hizo acordar de su madre muerta y conecta maternalmente con vos y de ahí pasa al amor directamente y a la pasión, rengo, pero a la pasión. Pomballera tiene eso. Entonces dice, pero le quebró la pata, señor, así, pero te lo traje a tu lecho y le va a costar levantarse. Zarabá. Es decir, así piensa Pomballera, ¿sí? Rengo, pero lo tenés... ¿Qué me pediste vos? Vos me pediste que te lo traiga. Bueno, ¿te lo traje o no? Sí, bueno, pues está rengo. Bueno, pero... Vos me pediste que te lo traiga, no que te lo traiga caminando en 2 patas. Era el recurso, la circunstancia, la situación que necesitaba la Pomballera para producir el resultado que vos le pediste. Entonces, ellos y Pomballera también son irónicos para trabajar. Porque son las entidades, las divinidades, más cercanas en cuanto a la personalidad como los seres humanos. Entonces, Pomballera es el contexto del templo. ¿Sí? Es todo esto. Sin Mariela esto no se podría hacer. ¿Sí? Entonces aquí está la María Padilla de la casa, que una vez al año la proyectamos, la ponemos para que la gente la vea y demás cosas. Es decir, Pomballera es la reina del cabaret. Pomballera es la fuerza de un cabaret. Es decir, la fuerza de toda una mafia de 500 personas y tiene la fuerza de 500 hombres. Es la única entidad, y esto por supuesto algunos babalorillas se van a rasgar las vestiduras y se van a poner ceniza y van a pedir ser asesinados ahí mismo por su próximo hijo más próximo, ¿sí? Por su Yango de Ibeyi más cercano, que le corte la cabeza, cortame la cabeza después de lo que dijo Pablo Barrera, cortame ahí. ¿Sí? No lo voy a decir. De hecho, hay una leyenda de un mano a mano entre María Padilla y Yango, ¿sí? Que es tan verdadero como el mano a mano entre Ogún y Obba, para crear polémica. Lo dejo en término de pregunta para que lo discutan en su casa macumbera, así como al pasar nomás para entretenernos después de ver el video en familia, ¿sí? ¿Qué saben de la leyenda? Vamos a dejar el misterio, vamos a hacer más videos de Lluve Pomballera, pero de estas cosas, de cómo se trabaja en la doctrina unificada. Ahora, que nosotros tengamos las cosas a la manera de la ley de Quimbanda no significa que ustedes van a aprender Quimbanda en la doctrina unificada, porque la doctrina unificada protege a la Quimbanda de ustedes. Lo que sucede es que la Orden de los 7 Rayos ha dado una orden en la que los seres humanos ya están listos para cultuar a Soyú y su Pomballera en su ámbito personal. Y para eso hay que otorgarles una ley. Una ley que me garantice 2 cosas. Que la gente pueda cultuar a Soyú y su Pomballera y que ustedes puedan seguir haciendo la Quimbanda sin ser intervenidos por nadie más nunca más. Así puede crecer la Quimbanda sin intervencionismo alguno. Y podemos darle desenvolvimiento a espíritus que todavía no están preparados para hacer un fechamiento, gritarse una fo y 4 pies. No está para eso. Porque la doctrina unificada se trabaja en seco, ¿sí? Míralo así, Babalorillá. La doctrina unificada es como una umbanda, pero de izquierda. Muy batuque y muy respetuosa con IFAM, claro. ¿Sí? Ni tu mesa de santo, Ni siquiera. Así que, nada, es otra religión. Y en la doctrina unificada, María Padilla es la patrona del conocimiento y la transformación física. Así que si vos estás en una etapa, qué sé yo, de que querés cambiar algo, tenés que armar un plan. Si tenés un plan, mucho mejor. Ahora, si no tenés un plan, tenés que armarte un plan. Si querés trabajar con Pomballera en esta casa, es carísima María Padilla, ¿sí? María Mulambo ni te digo, ¿sí? Olvidá. Si Padilla es cara, Mulambo es carísima. ¿Por qué? Porque son Pomballeras de contexto. Trabajan sobre las situaciones, no sobre las personas. Ya no necesitan trabajar sobre las personas. Pero siempre se va satisfecha. Y la persona que se va insatisfecha es porque no pagó lo que corresponde. O vino con una intención distinta a la que pidió. Que nunca pasa generalmente porque se le dice de esta forma honesta las cosas. Esto también es un poco para educar a las personas que contratan servicios de este tipo. Contratar un servicio de Yu y Pomballera tiene que ver con el cumplimiento de lo que se te mande, que se requisita para hacerlo. Sea dinero o sean cosas. Tenés que cumplimentarlas. Si no las cumplimentás, Yu no va a hacer nada por vos. Si vos a Yu no le pagás, no va a hacer nada por vos. Nada. Te puede dar una mano una vez, pero una vez. 2 no, ¿sí? La doctrina unificada no solamente sirve para eso. Vamos a suponer que no necesite la quimbanda de la doctrina unificada. Claro que no.
No necesitamos de otra religión aparte para resolver nuestros problemas. Tenés razón, tenés razón. Comulgo también con esa posición, claro que sí. ¿Por qué no? Están de antes, es lógico que lo van a decir. No está mal que se lo planteen, es una cuestión de derechos. Eso es entender cosas en el otro. Lo que sucede es que acá van a venir los povos que ustedes no les han dado línea, porque ustedes siguen con las 3 flechas. Clavadas en la espalda. Y no se sacan las 3 flechas y las rompen. La culpa no es de ellos, sí, muchachos. Sáquense las 3 flechas de la espalda y rómpanlas. ¿Sí? Pero si no trabajan con ellos no van a ir a ninguna parte. Así nomás. Ya sea con la doctrina, sea con la Yambá, sea con la quimbanda de izquierda, la luciferina, la quimbanda de ley, 1943, la de después del 75, lo que vos quieras. Pero vos sin Eshu no vas a ninguna parte. Jamás. Pasás de un aura de pobreza a un aura de riqueza. Pasás de un estado depresivo a un estado positivo reactivo, en movimiento. Pasás de tirarte a menos a empezar a envisionar cosas más difíciles de lograr a tu edad, situación, contexto. ¿Qué hace? Pombayira cambia el contexto para que puedas cumplir tu deseo. Son bromistas. Te van a hacer pasar un par de malos momentos de verdad para que aprendas a no joder con ellos por si se te ocurre no cumplir. A algunas personas se lo hacen, claro que sí. Hay personas que agradecen la disciplina después. Entonces, Eshu en sí mismo, ya sea hombre o sea mujer, es lo más próximo que vos tenés en tu espiritualidad, más inmediata, cercano a vos, más que cualquier otra divinidad. ¿Por qué si estando tan cerca, tan lejos tenemos que ir para comunicarnos? Pero es derecho de las naciones los desenvolvimientos hacia adelante, siguen siendo los derechos de ellos y su ley, y eso no se toca. Entonces vos a Valorilla, míralo como una umbanda de izquierda, una quinta ola de umbanda, ¿sí? Que viene para reparar a cualquier persona del planeta, no solamente a una diáspora. El Eshu y la Pombayira pueden operar tranquilamente en Varsovia, en Kuala Lumpur, como digo siempre, en Taipei o en Ciudad del Cabo o en Berazategui, no importa. En cualquier parte. Donde hay caminos está Eshu. Ahí está Eshu. Está ahí nomás. Entonces este video de María Padilla es el arte de la transformación. Transforma cosas. Cosas que antes eran feas, ahora son bellas. Desde una planta hasta una situación. Resuelve cosas que otras divinidades no pueden resolver. ¿Por qué? Porque Pombayira entiende al ser humano. Sabe cómo se siente. Porque el 99% de las Pombayiras que operan en este momento en todo el territorio del planeta son mujeres que han tenido una vida difícil. Por una cosa o por la otra. Y son almas descarnadas que trabajan para Eshu, que Eshu no es humano, ¿sí? Eshu no es humano. Que haya muertos que trabajan para Eshu hasta transformarse en Eshu es una cosa. Pero una cosa es un muerto trabajando en la radiación de Eshu y otra cosa es un Eshu. Pero todos son iguales. En ese esquema de igualdad es lógico que sean una sola mente, en definitiva. María Padilla es la severidad. Es el cruce entre la macumba y la magia cabalística, ¿sí? Hay muchas historias de María Padilla. Pero la que concierne a esta casa tiene que ver con la bruja de la Calunga, aquella que fue entrenada por un rabino judío en el arte cabalístico clifótico de la Calunga. Pombayira vestida de negro con vigo amarillo, su color insignia natural, negro con amarillo. Entonces, hay algo más que ofrece la doctrina unificada aparte de eso. Ofrece la nueva asignación de pueblos y líneas de Egún en la radiación de Eshu-Rey para la doctrina unificada. Es decir, la doctrina unificada consta de 63 líneas de trabajo masculinas y 63 líneas de trabajo femeninas, haciendo un total de 126 líneas rectificadas. En este sistema de 126 líneas se desarrollan todos los pasajes de Eshu hasta un fechamiento, de alto, de bajo y de fondo. Próxima, gnóstica, cabalística. Y Marías Padillas, prepárense, aquellas que están sin bandera, pululando por templos e irles buscando a alguien que les dé un trapo para seguir. Si sos una Pombayira que tiene acreditada su descarga y sos María Padilla, Mulambo, Reina de las Almas, la que te haya tocado, del pueblo que te haya tocado, si tenés un pueblo raro, no te preocupes, no te vamos a juzgar. Pero que nadie venga con la mano de nadie puesta en la cabeza. No vengan a nosotros a preguntarle a la casa de Eshu, que ahora sí tiene casa, no le vengan a preguntar nada con una mano puesta en la cabeza, porque eso es falta de respeto a su jefatura, ya sea de santo o de Eshu. Ya tener eso en sus manos es una herramienta para el progreso de sus muertos. De nada.
De nada y buenas noches. Gente, inclusive colegas de otras áreas o personas que realizan un trabajo similar al tuyo. Entonces comienzas a comunicarte con estas personas, viendo si se precisa un empleado en otro lugar con mejores condiciones. Te vuelves a encontrar con personas del pasado en la calle que hace años no veías, que justo necesitan una persona con tus condiciones laborales y ofrecen un mejor sueldo y menos días de trabajo. Sumado a eso, esta mujer conoce a un hombre y se enamora y forman familia. El hombre es de buena posición, por lo cual nunca más ella tuvo que andar luchando por la vida, con carencias tanto para ella como para sus hijos. Esta mujer le pidió a Pombayira María Mulambo, del pueblo de las Almas del Río, que murió sola y enferma. Habiendo sido rica, eligió el amor por sobre todas las riquezas, perdió su amor y su medio de vida. Y desde que murió hace más de 300 años trabaja en el astral y hacer posible que todas las mujeres honestas puedan tener lo que ella perdió. Si ella logra que tú obtengas este tipo de evolución, tanto espiritual como material, María Mulambo evoluciona más y más, pudiendo así ayudar a más y a más mujeres.